Bienvenidos a este programa de todo el Consejo de Dios, donde lo que buscamos es encontrar el consejo que el Señor dejó escrito en su palabra para todos nosotros. Y especialmente el libro de Efesios es un libro, el que estamos desglosando, es un libro con muchos consejos de parte del Señor para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, para cuidar nuestra vida de comunión con Él, para cuidar nuestra vida de testimonio, para cuidar nuestra vida de relación con los demás. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Para hablar de este tema vamos a contar con nuestros hermanos, contertulios, pastores y estudiosos de la palabra del Señor. Ángel Luis Álvarez, bienvenido. Gracias. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Y Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado. Y Ángel, te pediría si puedes leer por favor en Efesios en el capítulo 15, el versículo 15 a 20. Del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior se habla de despertar del sueño, y acá dice, mirad, pareciera que está diciéndole a los efesios, presten atención con las cosas que están haciendo. Efectivamente, es una exhortación a tomar decisiones y además a tomar decisiones rápidas, a no permitir que la carnalidad progresivamente vaya llevando al hombre a, en definitiva, lo que decíamos en un programa anterior, a terminar como un hijo de desobediencia, como un hombre carnal, como un hombre que ha entristecido al espíritu y por tanto no está viviendo en victoria. Ahora, la advertencia es clara, hay que despertar y hay que, con diligencia, como dice aquí, hay que esforzarse para agradar a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí emplea dos expresiones que son importantes. La necedad, y estamos hablando en el sentido espiritual, siempre nos va a llevar a alejarnos de Dios, nos va a llevar a la desobediencia y nos va a llevar, en definitiva, a la mentira del diablo que pretende el engaño en nuestra vida. Mientras que la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra, nos va a llevar a crecer, a madurar y al final a tener una experiencia de vida con Dios a través del Espíritu Santo. Por tanto, aquí, como en otros pasajes también de Efesios, es una clara advertencia a redimir el tiempo, a no perderlo, sino a seguir creciendo más y más en el conocimiento del Señor. Y nosotros tenemos la maravillosa ventaja, que por cierto no tenían los Efesios, y es tenemos toda la palabra de Dios aquí, sobre todo el Nuevo Testamento completo, porque aquí tenemos la luz para todo nuestro caminar. Así que deberíamos esforzarnos en aprender y vivir cada vez más esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, y además hacerlo, en definitiva eso es la clave, sobre todo con diligencia, no desde la perspectiva de la frialdad, de la carnalidad o de la vagancia, que nos llevaría entonces a estar dormidos o mortecinos espiritualmente. No, diligentemente nos invita el Señor a no ser insensatos, sino, como dice aquí, a buscar cuál sea la voluntad del Señor para nuestra vida. Ramón. Yo creo que Pablo no se anda con milongas, ¿no? Sino que pone ni como un evangelio de rebajas, sino que pone el listón bien alto, ¿no? Y les está diciendo que tienen que replantearse las cosas, porque las cosas no van bien, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Y le dice, ser diligentes en ver cómo estáis, cómo andéis. Y claro, nadie que lea estos versículos se va a quedar satisfecho, porque te lleva a replantearte y de, bueno, terminamos el programa y nos vamos a... quiero decir que a cualquier persona que se enfrenta con una palabra como esta tiene que decir, bueno, ¿qué hago yo ahora con esto?
porque tengo que replantearme los asuntos de mi propia vida, ¿no? y buscar ser sabio. Hay personas que cuando les llaman necios se ofenden, pero la necedad habita en el corazón del ser humano, ¿no? En Proverbios dice que en el seno del joven no hay necedad, pero también en el más adulto sigue habiendo necedad, ¿no? Y tenemos que buscar siempre sabiduría para poder enfrentar las situaciones, ¿no? Y luego nos habla del tiempo. Eclesiastés nos dice que no sabemos cuál tiempo es el bueno. Es decir, ser buen administrador del tiempo es muy difícil. Por eso tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Para que podamos aprovechar bien el tiempo. A veces te centras en hacer algo y no sabes si es lo más oportuno o no es lo más oportuno, ¿no? Y aprovechar bien el tiempo sería dar siempre en la diana, en el aprovechamiento del tiempo, que sea lo más provechoso. Y lo más provechoso, bueno, luego dice, no seáis insensatos, sino conocedores de la voluntad de Dios. Y podemos conocer la voluntad de Dios genérica, pero es mucho más difícil conocer la voluntad de Dios puntual, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha puesto unos límites, que está manifestado en los mandamientos, en la palabra de Dios, en lo que estamos hablando, pero luego conocer exactamente qué es lo más oportuno en cada momento, pues es una asignatura en la que fracasamos, ¿no? Y entonces es a lo que exhorta, ¿no? El tiempo sigue siendo corto, el tiempo de nuestra vida es corto. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo que tenemos? Porque todos tenemos cada día tenemos el mismo tiempo. Y muchas veces dices, bueno, no tengo tiempo suficiente para todo lo que pudiéramos conocer exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada momento, ¿no? Yo creo que la solución nos la da el mismo Señor cuando dice que los verdaderos hijos de Dios son los que están guiados por el Espíritu del Señor. Entonces cada día baste, cada día su afán, porque cada día trae su propio mal. Entonces estar buscando siempre la voluntad del Señor, que es lo que dice aquí, ser diligentes en buscar la voluntad de Dios, no seamos necios insensatos, malgastando el tiempo, ¿no? Buscar la voluntad del Señor. Podría suceder que la voluntad del Señor en un momento adecuado, oportuno, no es lo que nosotros creemos que es lo propio para seguir al Señor. Puede suceder que a lo mejor tengas que interrumpir un día de ir a predicar al culto, y porque el Espíritu Santo te guía a otra cosa. O, desde luego puede ser que te guíe a predicar otra cosa que la que tú crees que quieres que predicar. O puede suceder perfectamente que puedes tener un programa de ir a evangelizar ese día a la calle y resulta que el Señor te dice, te quiero que vayas al hospital a glorificarme allí sanando a un enfermo. O sea, ser guiado por el Espíritu del Señor en el Kairos. O sea, aquí está bien claro. Nosotros tenemos la tendencia de utilizar el tiempo igual que seres mundanos, como lo hacíamos antes, con nuestra agenda, con nuestro planning del día, las dietas, las 11 tal, esto y lo otro, y planificamos en una manera, pues con una estrategia humana, incluso pues con buenas intenciones y religiosas. Pero claro, el Espíritu Santo es el que debe tener el control y manifestar en nosotros su voluntad, que es lo que dice aquí. Seamos entendidos en cuál sea su voluntad, pero no cuál sea su voluntad el domingo, cuál sea su voluntad ahora y cada día, ¿no? Y para eso hay que andar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, pero si somos luz, andamos en luz y andamos en el Espíritu. Todo encaja perfectamente, ¿no? Y de esa forma podremos redimir el tiempo, que me gusta esa palabra mucho, porque es lo único que podemos redimir el tiempo, además todo lo redimió Cristo. Pero en cualquier caso, aprovechar bien el tiempo porque es malo. Encima, cada vez va a ser más malo. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y es urgente, hay una urgencia vital. Y es curioso además cómo se ha descubierto que el tiempo es una dimensión que se estira y se encoge, según la velocidad y el espacio, de tal forma que podemos, si andamos en el Espíritu, podemos incluso hacer en una hora más que lo que haría nadie en 1000 horas, ¿no? Así de claro. Tú pues ahora me viene a la mente, Felipe fue trasladado
en un instante tuvo una traslación para presentarse con el etíope y ahí pues llevarle a la palabra e incluso acabar bautizándola, y él volvió a Etiopía y a partir de ahí un avivamiento y una multiplicación impresionante. Fíjate, se aprovechó ese tiempo, porque salvó a una persona que luego produjo un factor multiplicador de miles. Y a veces, por ir a hacer nuestro planning, no vamos a esa persona que el Espíritu nos guía para que esa persona después sea un factor multiplicador. Yo creo que aprovechar bien el tiempo en el Espíritu, pues desde luego que es con orar, que dice que orar sin cesar, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, siempre esa es la mejor forma de aprovechar el tiempo, orando, porque además se puede orar mientras vamos conduciendo, mientras vamos por la calle, mientras vamos a hacer cualquier cosa, podemos orar. Para mí ahora esa es una forma vital de aprovechar el tiempo. Desde luego me ha marcado mi propio libro de Orar como Respirar, y doy gracias a Dios que me ha permitido escribir ese libro, porque yo he tenido que pedir perdón, porque no he aprovechado el tiempo como debía en oración. Cada vez tenemos que orar más. Pero es que curiosamente que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 4, le dice que insta, redarguye, predica a tiempo. Fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Así que predicar a toda pastilla. Pero claro, nos gustaría predicar a 1000 personas a la vez, pero el Señor nos lleva a predicar a 1 o a 2, aunque seamos pastores. Y muchos pastores acabamos cayendo en la rutina o en la creencia de que nuestro tiempo de predicación está en el púlpito. Y ese es un error grave. Porque Pablo dice a su discípulo Timoteo que nada menos pues era de los primeros. Y lógicamente que fue creciendo y acabó siendo probablemente un apóstol, Timoteo. Pero le dice que predique a tiempo y a fuera de tiempo. Y la misma vida de Pablo predicaba a 1 y a 2 y a 1000. Sí, luego dice no dejes de sembrar la semilla porque no sabes que es mejor una cosa o la otra. Y no dejes, por ejemplo, no os canséis de hacer el bien. Eso es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es seguir haciendo el bien a tu vecino, a tu familiar, al hermano de la iglesia, a quien sea, a tiempo, a todo tiempo. ¿Por qué? Porque el justo da y nunca le tiene su mano de dar. Por lo tanto, es otra forma de aprovechar el tiempo, porque tiene que haber un equilibrio entre hora es labora, entre hora y da. No solamente damos nuestro tiempo verbalmente, sino que damos también los bienes que Dios nos ha permitido tener. Pero me llama la atención un texto con respecto a eso, que encaja, pero muy dramáticamente. 1 Corintios 7:29, y que yo prediqué esto en un retiro de pastores, ¿no te acuerdas de Getsemaní? De muchísimos años, cuando se estaban casando montones de obreros y de pastores, todo el mundo quería casarse, lo cual está bien. Pero fíjate tú, dice en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Así que cuidado, que el tiempo es corto. No nos centremos, no le demos prioridad a ninguna de estas cosas de las que aquí hace referencia, ni siquiera a permitir que nuestro matrimonio, que hay que cuidar, por supuesto, nos robe el tiempo. Nos lo robe, en el sentido de que tenemos que ser esposos guiados por el Espíritu Santo, no en la carne, y ser pues, intercesores, predicadores, dadores, etcétera, en el Espíritu también, e incluso involucrar a nuestra esposa en todo eso. Yo creo que este es un pasaje vital para una iglesia activa, una iglesia que ora, una iglesia que evangeliza, una iglesia que da. Es vincular a todos los miembros a que no desperdicien el tiempo, porque se gasta mucho tiempo en cosas inútiles. Curiosamente, yo me llama la atención cuando alguien me dice que no tiene tiempo, digo, bueno, entonces, ¿cómo tengo yo tiempo? El Señor me da tiempo para escribir artículos en el periódico, libros, predicar prácticamente casi todos los días, y a veces pues 3 veces al día, y todavía y viajar y esto y lo otro. Yo digo, y a pesar de todo, pues tengo momentos de relax. Y ahora ya incluso a veces ya me he hecho una siestecita, porque ya a mis años parece que empiezas a doblar la oreja después de comer. Pero hay tiempo, claro que hay tiempo, no nos engañemos.
El problema está en dejarnos guiar por el kairos, no por el cronos. Porque el que se deja guiar por el cronos no da abasto. El tiempo se le va entre los dedos. Se le va y no queda el suficiente fruto. No le damos los intereses que corresponden a Dios. Pero en el kairos, pues es una pasada, porque el tiempo se estira y se encoge. Y porque en un minuto, en el kairos, vale más que muchas horas en el cronos, porque la obra es de Dios y Él la hace en ese minuto. Y fíjate tú, se estiran las 24 horas, claro que se estiran. Pero sigue siendo un reto, ¿no?, para cada uno de nosotros. Pero hay algo muy interesante, porque no podemos sustraernos del contexto, y el contexto hablaba de las obras de la carne, de las carnalidades, y es como que yo entiendo que cuando dice redimir el tiempo significa no perder el tiempo en las carnalidades, o sea que volvemos a lo que en un momento hablábamos en el programa pasado. A nosotros nos gusta mucho cuando vamos al ordenador y tenemos que elegir colores para las letras, abrir la paleta de colores, ¿no? Y cada color tiene muchos matices, y a nosotros nos gustan los matices, pero en el Evangelio es blanco o negro. O somos de la luz o de las tinieblas. Estamos en un reino o en otro. Entonces, o participamos de las obras de la luz o participamos en las obras de las tinieblas. Yo entiendo que el fin de esto es precisamente decirnos que si perdemos el tiempo, lo utilizaremos participando en las obras de las tinieblas, o lo redimimos para participar en las obras de la luz. El tiempo en la carnalidad lo que nos lleva es a perder doble tiempo, porque es el tiempo que pierdes en hacer lo que estás haciendo y dejar de hacer lo que tenías que hacer. Y luego el de arreglar todo el mal que se produjo con lo que has hecho. Claro, porque no has hecho, has deshecho. Separados de mí nada podéis hacer. En el momento que nos separamos del kairos, de la voluntad del Señor, para hacer nuestra voluntad carnal, automáticamente no hacemos, deshacemos, y luego hay que reconstruir. Luego pues encima, y a veces menudo la tarea de reconstruir, por haber gastado ese tiempo carnalmente con la mujer, con los hijos, etcétera. También la palabra aquí diligencia nos puede hacer pensar en algo más que actividad o activismo. De alguna manera tú lo estabas expresando, porque yo puedo tener la opción de hacer distintas cosas para Dios, pero de esas distintas cosas que podría hacer en un momento determinado, hay una perfecta voluntad de Dios, que si yo estoy guiado por el Espíritu y hago lo que de verdad debo hacer, entonces estoy redimiendo el tiempo. Podría hacer otras cosas que son buenas también, porque redimir el tiempo no necesariamente significa que hago lo bueno y lo malo, no, lo dejo a un lado, sino que aún tengo varias opciones. Y si yo no tengo realmente la capacidad de ser dirigido por el Espíritu, y muchas veces no lo tenemos, aunque otras veces, gracias a Dios, sí, pero si no tenemos esa capacidad, entonces podemos liarnos en buenas cosas, en propósitos correctos, en ayudar a un hermano, en evangelizar en otro lado, en hacer no sé qué, pero a lo mejor si hubiéramos tenido un momento para escuchar la voz del Señor, el Señor nos habría guiado a hacer lo que teníamos que hacer. Yo recordaba lo que tú decías, y es verdad, de repente Felipe está en Samaria en un avivamiento donde está viendo muchísimas cosas y está haciendo lo correcto, está activamente sirviendo a Dios, pero hay algo mejor que el Señor quiere que haga, y es que el Espíritu le dice que vaya al desierto. Aparentemente la diligencia de Felipe implicaría seguir ahí, porque donde había más trabajo era en Samaria, pero la dirección del Espíritu le hace dejar toda esa actividad para irse a un lugar a esperar, y probablemente pareciera que incluso eso significa perder tiempo, porque tiene que esperar en un lugar más o menos desértico, en un camino que no pasa casi nadie, hasta que llegue el momento de Dios. Y cuando llega el momento de Dios, resulta que va a venir un eunuco etíope que a la vez, cuando se convierta, va a producir un avivamiento en su propia tierra. Entonces, con esto quiero decir que la diligencia es más que activismo, es discernir de varias cosas buenas cuál es la mejor, de varias cosas positivas, porque ya parto de la base de que no queremos perderlo en la carnalidad. O sea, ya parto de esa base, pero es que aún así podría ocurrir que hiciéramos cosas que no son realmente lo que entra en la perfecta dirección de Dios. Y yo creo que por eso también el Señor enfatiza, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad
la voluntad del Señor. No solo quiero servirte, sino quiero servirte en tu perfecta voluntad, porque así redimo el tiempo. Y efectivamente Felipe lo redimió enormemente porque produjo un avivamiento al final en Etiopía sin haber ido él siquiera. O sea, entonces imaginemos, ¿no? Entonces no es activismo. Digo esto porque yo a veces personalmente en mi vida he tenido mucho activismo y en otras ocasiones he tenido menos activismo, pero más dirección del Señor y he sido mucho más efectivo. Pero por eso, bueno, todo es activismo, pero que, por ejemplo, la meditación, para que el Espíritu Santo nos manifieste su kairos, su voluntad, en cada instante, cada día, requiere una actividad. En ese caso, decir, estad quietos y ved que yo soy Dios. Pero créeme, estar quieto es una actividad más difícil. Sin duda. Cuando yo digo activismo, es la actividad, en el sentido de que entrar en meditación, ¿no? Entrar en descanso, en Shabbat, en reposo y en adoración y en espera de oír la voz de Dios. También es una actividad, lo que pasa es que es diferente, por supuesto, no hay ahí nada de protagonismo, ahí está una vela y una alerta para que el Kairos se manifieste, ¿no? Evidentemente que hay que seleccionar. Por ejemplo, vas a la iglesia, haces consejería pastoral, el enemigo te mete las personas que te van a estorbar, y las otras ya no pueden porque se les hace tarde porque su marido las va a lo mejor o lo que sea, te no pueden y no te alcanzan, y te han robado el tiempo aquellas personas que el enemigo ha puesto ahí rápidamente para que tú no puedas ministrar a las que el Espíritu Santo tiene preparadas para su corazón. Todo es así, ¿no? Y por eso es fundamental, como dice al final, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y saber cuál es la voluntad perfecta del Señor. Hoy me maravilla cuántos pastores están chateando por internet, lo cual puede ser del Señor si es positivo para ministrar. Y qué bueno es el internet, por ejemplo, para evangelizar. Pero claro, meterte en el internet y empezar a navegar por el Safari puede acabar siendo tal vicio porque acabas escuchando la ópera de, pues qué sé yo, de cualquier cantante. Y meterse en internet es entrar en un mundo y uno puede perder horas y horas, evidentemente. Y la ves tú, un instrumento positivo puede hacerse un enchupasangre, un chupatiempo, que además se acaba enganchando, ¿no? Entonces, todo tiene, os es permitido, pero no todo os conviene, todo tiene que estar bajo la guía del Espíritu Santo para ser lo más productivo, como decías tú, y darle los máximos intereses a nuestro Señor de nuestros talentos. Y el tiempo es un don, porque Dios nos ha concedido. Y encima es un don que no se repite. Cada minuto que pasa, ¿lo aprovechaste o lo desperdiciaste? No volverá ya. Ese no vuelve. Es decir, las oportunidades se pasan constantemente y esas no vuelven. No posiblemente haya otras, pero esas ya no llegan. La palabra que dijiste en un momento, ya la dijiste. Si no la dijiste, pasó el tiempo. Y si la dijiste mal, pues... Y las obras que a lo mejor Dios quería que hoy yo hiciera, si no las he hecho, ya he perdido la oportunidad, sí, porque puedo hacer esas obras otro día, pero este día lo perdí. Como la palabra oportuna, cuán buena es, dice la palabra de Dios. Es decir, la palabra dicha en el Kairos. Porque si no se dice en el Kairos la misma palabra, la misma verdad, la decimos en el Cronos, es decir, de forma humana, pues no va a producir el efecto que el Espíritu Santo quiere, porque van sentimientos, razonamientos y porque es inoportuna. La persona no está preparada. Todo esto es tremenda la responsabilidad que nos produce una responsabilidad enorme, y las personas tienen que entender que se nos va la vida y que allá al polvo donde vamos no hay más obra que hacer. Ahora es cuando estamos aquí para salvar, libertar, sanar, para ser instrumentos, embajadores del reino de Dios, ser luminares, ser sal y servir a nuestro Señor. Allí le serviremos también, pero en cualquier caso ya no podemos salvar a nadie más. Fue tremendo el detalle de la película esta de la lista de Shirley, ¿no? Sí, claro. Que él al final dice, si hubiera vendido el coche podía haber rescatado a 10 personas más, y la
insignia de oro, uno más hubiera sido... Claro, él necesitaba esas herramientas para poder mantenerse en él, pero porque podríamos decir, bueno, quizá hemos hecho más que otros, quizá mi vida ha tenido una fructificación mayor que la de otros, pero eso no justifica, porque al final uno ha tenido una gracia, que eso es de Dios, a cada uno diferente, pero el tiempo es el mismo, ¿no? Dices, ¿qué has hecho con el don que Dios te ha dado en el tiempo que... ¿no? En los talentos ahí están, cada uno con talentos diferentes, pero con el mismo tiempo de trabajo para haber rendido. Y ¿qué hiciste con tu tiempo? Claro, no se te va a exigir lo mismo si has tenido un don que si has tenido 5. No es la misma exigencia, ¿no? Pero que alguien podría decir, bueno, yo he dado más fruto que otros, o ya, con lo que he hecho ya es suficiente. Dice, nunca es suficiente. Porque ahí empieza ya la autojustificación. Claro. Pablo lo decía bien claro, ay de mí. Si no dejara predicara de testificar, si dejara de predicar, si dejara de ser mensajero de Dios, de cumplir con la misión que se me ha encomendado. Y qué bueno terminar al final de la vida como Pablo diciendo, he sido fiel a la visión celestial. ¿Qué significa ser fiel? No solamente es no pecar de acción, sino también no pecar de omisión. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y si malgastamos el tiempo, es tiempo que no hemos hecho el bien. Y el bien es orar, evangelizar o lo que sea. Por lo tanto, esto nos pone en una tensión tremenda para dar prioridad absoluta al uso de nuestra dimensión temporal en favor de la voluntad de Dios. Bien, continuando con el versículo 18, habla de no embriagarse con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pareciera que fuesen cosas... Sí, el problema está en la disolución. Cualquier aspecto de tu vida que te lleva a ser disoluto, es decir, a no ser sensato, a hacer las cosas sin pies ni cabeza, a estar liado con muchas cosas y no tener una meta clara, te va a hacer perder el tiempo. Por eso dice, el problema del vino, lógicamente, que habla del vino porque produce, en el cual hay disolución. Cuando tú dejas de tener prioridades claras en tu vida, cuando dejas de tener una meta clara en tu vida, te vuelves disoluto, ¿no? En ese aspecto. Ese es el problema, que puede ser el vino o en ese mismo lugar, con el permiso del Señor, podríamos poner otra cosa que te lleve a tener disolución en tu vida, a perder el entusiasmo, el gozo, la entrega, etcétera, etcétera, la dirección de Dios. Ese es el problema. Imagino que pone el vino como un ejemplo claro de sí, disolución. Porque de repente no caer en el extremismo como algunos, que no beber vino bajo ninguna condición, cuando el apóstol Pablo en su momento dijo que le dio un consejo a Timoteo de que beba un poquito de vino para hacer bien la digestión, pero no creo que tampoco sea interesante adentrarnos en el tema del vino, no. Sino lo que dice es ser llenos del Espíritu Santo. En realidad parece no os embriaguéis. No os embriaguéis. No, es que claro, no dice no toméis, no probéis en absoluto el vino, como hay algunos con una mente escrupulosa, muy radical y muy legalista, que al que toma un poquito de vino, un vaso de vino, ese es un blasfemo, ¿no? Sí, pero de los que cuelan el mosquito, tragan el camello. Y luego tragan el camello, o ellos hacen otras cosas gravísimas, sin embargo, o al menos viven en un orgullo religioso que condena a los demás, que ya es el peor de los pecados, el orgullo religioso, y condena a los demás sin ninguna compasión y misericordia. Pero claramente lo que dice es que no nos embriaguemos, ¿no? Es decir, que todo os es permitido, pero claro, hay límites, ¿no? En la sabiduría que Dios nos da. Recordemos, parece que fuese una nimiedad recordarlo, pero que en aquella época no había ninguna de las bebidas colas ni nada por el estilo, ¿no? No, pero tú te imaginas celebrar el pan y el vino
Y decimos, bueno, vamos a celebrar el pan con Coca-Cola. Pues algunos utilizan líquidos cosas parecidos, rarísimas, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos, esto es ñoñería religiosa. Sin duda alguna hemos alcanzado la libertad del Espíritu Santo para beber o no beber, comer o no comer. Y si para mi hermano no es tropiezo beber, pues no bebo. Como evidentemente pues podemos encontrarnos con personas que tienen problemas con el alcohol, que fueron liberados del alcohol y que puede ser para ellos una tentación o pues una molestia, ¿no? O estar bebiendo alcohol junto a ellos. Mejor no beber y punto. Y yo vivo en la perfecta libertad del Espíritu Santo, como decía Pablo. Y entonces, de la misma manera, comer o no comer. Yo creo que aquí lo que importa es la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar pues eso, a esa perfecta ley de la libertad y del amor. Y, por ejemplo, nos va a llevar a recoger espigas de reposo el día de Shabbat, por ejemplo, o a celebrar un Shabbat y dejarlo todo para dedicarnos a la oración, la intercesión, la adoración, la alabanza. O sea que Él es el que debe de guiar nuestras vidas porque es nuestro dueño y Señor. Y bueno, pues y además Él es el que nos va a llevar a hablar lo correcto, porque ahí luego a continuación dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales. Él toma control de nuestra boca y saca de nuestro corazón, del arcón de los hombres hijos de Dios, hombres doctos en esa sabiduría celestial, saca tesoros viejos y nos da nuevos tesoros. Y salen por nuestra boca pues palabras de ciencia, de sabiduría, de vida, de esperanza, de consuelo, de regocijo o de revelación, ¿no? Y qué bueno, si Él controla nuestra lengua seremos varones perfectos. Imagínate lo que dice Santiago 3. Ahí habla, dice, todo hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Solamente podremos controlar nuestra lengua, ese miembro tan pequeñito, solo por medio del Espíritu Santo. Y Él es el que nos llevará nunca a decir truhanerías ni chistes. Es que es tremendo como a veces los pastores dicen chistes, socarrones, groseros, etcétera. No puede ser, no debemos andar en esos lenguajes ya en ninguna manera. Y bueno, vamos a condenar a los que caen en esa debilidad, ¿no? Pero hay que ministrarles claramente. Y entonces, pues todo lo que sale de nuestra boca es agua viva, porque el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo, que saltará por su boca para la vida eterna. Salen frutos de labios del Espíritu Santo, ¿no? Como agua viva. Creo que aquí usa el término de embriagarse y el término de estar lleno del Espíritu Santo como dos claras y diferentes vertientes de la satisfacción del hombre. Es decir, el hombre carnal busca la satisfacción de lo carnal. Entonces, la borrachera se relacionaría con ese viejo hombre que Pablo ya nos ha estado advirtiendo desde el capítulo 4 y nos ha hablado de que es un viejo hombre que fomenta la fornicación, la impureza, la avaricia, que dice palabras deshonestas, que hace necedades, groserías que no convienen, que es fornicario e inmundo, y todo eso de alguna manera pues está relacionado con lo carnal. Y la borrachera de alguna manera es un factor predominante en todo esto. Hoy es lo mismo, la borrachera podría significar también la droga, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está el espíritu, que implica precisamente esa pureza, esa transformación, ese elevarte y vencer lo carnal e incluso vencer todas esas asechanzas del maligno. Pero incluso en cuanto a la borrachera y a la plenitud del espíritu, hay también un punto de conexión. Y es que llega un momento... recordéis en Pentecostés que cuando estaban llenos del Espíritu Santo, estaban tan llenos de euforia y de alegría y de gozo que parecía que estaban borrachos. De hecho, los malos, los indoctos, decían, estos que están borrachos. Es verdad que cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos tener tal gozo, tal alegría, tal felicidad que pudiera parecer que es una euforia que proviene de alguna sustancia química. Bueno, pues aquí también yo creo que hay una cierta comparación. No es la euforia de la carne, es el gozo del espíritu, no es aquello que te produce alegría natural, sin fundamento, sino es aquello que te lleva a la intimidad con Dios en la santidad. Es el espíritu, y no en el vino, entendiendo el vino como es obvio, como
el exceso, como la borrachera, como la orgía, como la carnalidad. Y si os dais cuenta, casi todas las cosas relacionadas con la carne que ha mencionado Pablo, hemos leído antes, fornicaciones, pero también groserías, necedades, tal, se multiplican con el vino. No sé, eso es un efecto multiplicador. Sí. En donde hay borracheras es fácil que haya fornicaciones, en donde hay borracheras es fácil que haya necedades y groserías. Y en donde está la plenitud del Espíritu es fácil que haya esto que dice aquí, sí. Himnos, cánticos espirituales, canciones que alaban al Señor en los corazones, que dan gracias a Dios, es decir, que elevan el Espíritu. Yo creo que ahí hay también una especie de... pone ahí como un antagonismo. Una comparativa también, exactamente, ¿no? Para definir esas dos vertientes, el viejo hombre, el nuevo hombre. Son dos levaduras diferentes, ¿no? Está claro que sirven, de fermento. El alcohol sirve de fermento para todas las pasiones carnales. Incluso a personas que... Y desinhibe por completo, suelta dicen, todas las concupiscencias. Y el espíritu también para poder tener facilidad de palabra. Y el espíritu también desinhibe y rompe los prejuicios, los complejos y todas las mentiras y engaños, ¿no? O sea, para mí es como que leuda, es que produce una fermentación. El alcohol, pues a las personas que, bueno, aunque sean a lo mejor hurañas o un poco ásperas, pero es que las vuelve asesinos. O retraídos, sí. Muchos retraídos. O al revés. Se desinhiben, se desmelenan con un par de copas. Pero hay otros que, en cambio, con unas cuantas copas se ponen a llorar y les entra una depresión al melancólico y se puede pegar un tiro incluso en un momento de borrachera. Entonces tiene fermenta lo malo del hombre, la concupiscencia la fermenta a niveles tremendos, ¿no? Y el Espíritu Santo lo que hace es fermentar lo puro, lo santo, lo bueno, lo noble, lo divino en nosotros, ¿no? Hasta la ebullición, efectivamente, hasta una santa locura como el Pentecostés, ¿no? Hasta una dimensión de denuedo. Fíjate tú, tener lenguas de fuego en la cabeza como si fuéramos las antorchas, ¿no? Y eso, pues hay un contraste tremendo. Yo prefiero, ¿verdad?, la borrachera del Espíritu Santo. Evidentemente. Lo que sí hay algo que quizás podríamos, aunque más no sea tocarlo un poquito, porque a veces en algunas iglesias hubo algunos excesos en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las borracheras en el espíritu, se entró en algunos desórdenes y como que personas, aquí dice que las personas que estaban llenos, embriagados por el Espíritu Santo, dice, hablaban que salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, que si yo me embriago del Espíritu Santo, me tiene que llevar a eso, y no a, una vez que se me va la embriaguez del Espíritu Santo, seguir en la misma disolución y la misma dualidad, ¿no? Si el Espíritu Santo me toca, algo tiene que cambiar. Fíjate que ya en el Antiguo Testamento hay ejemplos de llenuras del Espíritu, ¿no? Samuel, el profeta Samuel unge a Saúl como rey y le dice, mira, te va a ocurrir esto, vas a encontrarte con una gente, bueno, al final le dice, y serás lleno del Espíritu. Cuando te ocurra esto, haz lo que te venga en la mano, porque Dios está contigo. Y fue así, ocurrió de esa manera. Y él experimenta que empieza a obrar de una forma diferente de lo que estaba acostumbrado, porque el Espíritu Santo le empuja a actuar de una forma diferente. Desgraciadamente este hombre luego perdió esa llenura, ¿no? Y luego nos encontramos en el Nuevo Testamento con personas que estaban llenos del Espíritu. Hay ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hubo conflictos en medio de la iglesia en Jerusalén, eligieron 7 diáconos y una de las condiciones era que tenían que estar llenos del Espíritu. Quiero decir que no es una borrachera, sino que era una condición constante en su vida o con cierta constancia, ¿no? Y para poder ser buenos administradores de los aspectos naturales de la vida, ¿no? Y de tal manera que hacían lo que no era normal que los hombres hicieran. Tenemos las frases
populares, ¿no? que nos dicen que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? El refranero que nos habla de estas cosas, la tendencia natural. Sin embargo, estos hombres llenos del Espíritu Santo hacían las cosas en otra naturaleza diferente, ¿no? Porque tenían esa condición de llenura, que debemos de, y Pablo lo dice aquí en la iglesia, pero que debemos de buscar tenerlo en cada cosa que hacemos para que realmente haya esa gratitud, para que podamos hablar con salmos, ¿por qué no? ¿Qué hablan los salmos? De las grandezas de Dios. Tienen en cuenta, tú lees los salmos y bueno, Dios es bueno, Dios ha hecho cosas tremendas. Esos son los salmos de los que debemos de hablar, ¿no? Con cánticos espirituales que hablan de lo que realmente es bueno y positivo y lo que puede cambiar el ambiente en el lugar donde estamos. Yo creo que es importante que se busque esa llenura en el espíritu, no como una experiencia puntual en un encuentro, que algunos buscan la llenura puntual para sentirse emocionalmente satisfechos, ¿no? Sino que sea algo que busquemos como una constante o que busquemos que sea una constante en nuestras vidas, ¿no? Igual que nos dicen ahora que cuando hay nevadas llevemos el depósito del vehículo lleno, que podamos decir, como los días son malos, tenemos que tener el depósito de la llenura del Espíritu a tope siempre que podamos, y que nuestro chivato de alarma esté puesto en el 90% y no en el 10%, ¿no? Para que estemos siempre en esa llenura. Yo lo que creo es que, para contestar a la pregunta que tú has hecho, también un poco más, yendo a eso de las borracheras, ¿no? Sabemos que Noé se emborrachó y tuvo disolución y ahí y perdió el dominio propio y acabó desnudo, y eso fue un desastre tremendo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Pero las borracheras que se le adjudican al Espíritu Santo en muchos movimientos pentecostales no son del Espíritu. Son a muchas de ellas. Por ejemplo, imagínate esa borrachera en la que el predicador se pone eufórico y empieza a orar y a hablar en lenguas y a hacer llamados, y la gente comienza, uno a hacer el gallo y el otro el perro y el otro el pato, y se monta un zoológico en la iglesia. ¿Recordáis ese movimiento, no? Que no es más que un animalismo. Viví en Canadá, de donde surgió ese movimiento. Pues creedme que aquí está el problema. Y yo creo que pienso, ¿no?, en mi opinión, que es lo mismo que pasa en la vida natural, porque Dios ha hecho todo. Lo natural no es más que un reflejo de lo espiritual. Lo que se ve es un reflejo de lo que no se ve. Tanto el mundo espiritual benigno de Dios, de la luz, como el mundo de las tinieblas, invisible. Entonces resulta que si nosotros, por ejemplo, nos bebemos una botella de vino sin comer nada, ¿qué es lo que nos pasa? Sin comer nada sólido. Borrachera segura. Borrachera segura. ¿Y qué es lo que pasa en algunos ministerios? Dan un poquito de palabra y todo lo demás, euforia, 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 ¿no? Entonces hay un desmadre, no hay un equilibrio, porque no hay un contenido que equilibre el vino, ¿no? Pues es algo. Y hoy hay ministerios que predican 10 minutos. Yo me quedo asustado. Cuando vienen y me dicen, bueno, la palabra en 15 minutos, digo, mira, yo por 15 minutos no voy, ¿no? Por 15 minutos claro, no voy. Digo, pues, ¿tú qué crees, hombre? No, pero luego está el fruto, porque luego está el fruto. Si esa experiencia diera un fruto de santidad, de entrega, de servicio, de un verdadero cambio de vida, que eso es lo que me Claro, refería. pero luego en realidad es que se ve que es espectáculo eso, y hay mucha borrachera del espíritu que en realidad produce después a perder el equilibrio. No, o sea, el Espíritu Santo no está descontrolado, ¿no? Y se sujeta a los profetas y se sujeta y tiene que decir, hacerlo todo con orden, dice. Al final, la libertad del Espíritu Santo no nos lleva al caos. Como ejemplo, pues oye, te imaginas que estás predicando en la congregación y de repente alguien se pone allí a orar en lenguas. Puede ser que Dios
pare la predicación y dé un mensaje en lenguas con una interpretación, pero no a que alguien se ponga a hablar en lenguas sin interpretación. Y que no sea alguien... encima la persona que lo hace pues es un showman religioso, ¿no? Entonces ahí está el desequilibrio que produce la pérdida de la dirección del Espíritu Santo, que lo hace todo con orden. Cuando les parecieron borrachos también era porque evidentemente muchos tartamudeaban al estar llenos del Espíritu Santo, se manifestaron las lenguas y algunos hablaban ya en lenguas rápidamente hasta entendibles y se asombraron cuando escuchaban a Pedro predicar en todos los idiomas a la vez, que ellos entendían, ¿no? Pero otros, en cambio, pues como niños hablarían en el tartamudeo de las lenguas, que también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, con lengua de tartamudos, me hablaréis. Pero, y por eso, pues también, ¿qué le pasa al borracho? Tartamudea. O sea, ese que ya tarabetea, ¿no? Entonces, tiene esa comparación. Yo creo que hoy en día está muy bien la alabanza, que hay mucha alabanza, y es importante la alabanza, pero cuando en una iglesia hay mucho ruido, pocas veces, mal asunto. Cuando en una iglesia hay mucha alabanza y no hay adoración, no hay oración ni adoración, y la palabra escasea, el pueblo se desmanda. Y entonces comienza a perder el dominio propio y a desbaratarse el orden del pentecostal. Y ahí, bueno, pues cada folclore ahí que vamos, es una vergüenza y un escándalo que tenemos que reprender, porque forma parte de las tinieblas. Por lo menos de las obras infructuosas. De las obras infructuosas de la carne, ¿no? Ahí viene también, ahí debe haber discernimiento espiritual, y es uno de los dones, y debe haber hombres de Dios que pueden verdaderamente entender y comprender lo que está ocurriendo. Porque yo creo que en un momento determinado el Espíritu Santo puede llenarnos de tal plenitud que podemos incluso sentirnos desbordados de gozo, de alegría, de felicidad, un deseo intenso. Yo recuerdo el mismo David, ¿no? Cuando lleno del Señor danzaba, ¿no? Incluso estaba ahí a lo suyo, se despojó de alguno de sus ropajes, porque estaba alabando a Dios. Él le daba igual lo que los demás dijeran. Y eso, observado desde una mirada natural, podría haber hecho pensar, bueno, ¿qué pasa con el rey David? ¿Que viene de una borrachera o de qué está haciendo? Sin embargo, estaba en el Espíritu. Efectivamente, en Pentecostés hay un desbordamiento espiritual y, por tanto, de las emociones. También las emociones en sí mismas no son malas cuando se desbordan en el Espíritu y está realmente en el orden de Dios, no en una locura. Lo que pasa es que, como en todas las cosas en la vida, también hay desmadres, también hay excesos, ¿no? Y también hay carnalidad. Yo creo que una manifestación del Espíritu en este tiempo debería tener también hombres de peso espiritual, de discernimiento, que también producen que el orden de Dios también se produzca en el contexto que se está produciendo. Al final, toda manifestación del Espíritu a un nivel intenso, como alguno de vosotros ha dicho, va a producir un fruto. O sea, Pentecostés aparentemente parece una locura, pero detrás de esa locura, ¿qué hay? Hay unos hombres que eran cobardes y se transforman en fuertes en Dios, valientes. Pedro predica, ese Pedro que se asustaba, ahora predica valientemente y de repente 3.000 se convierten, empiezan a manifestarse señales y prodigios de una manera especial. Es decir, el Espíritu Santo nos llena para algo. Nos llena primero para que adoremos a Dios y entremos en una mayor dimensión de Dios, porque eso es lo primero, adorar a Dios, pero además para capacitarnos también para servirle de una manera especial, en la cual también sin duda Dios se va a mover poderosamente. Ahora, si simplemente es ruido, pues en ese caso no vale para nada. Yo he estado en servicios, en cultos, he participado, donde el Espíritu Santo se movía en gran manera y ocurría todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero de repente he estado en otros donde enseguidita, bueno, pasemos a como que el Espíritu Santo, aplaudo y viene como si fuese Aladino y llena a todos y como tú decías, no hay palabra, no hay nada, directamente pasamos a esa parte.
Y por otro lado, esa misma gente que ríe, se cae 1, 2, 3, 4, 20 veces, termina y sigue y se va a la casa y se va supuestamente borracho y saturado del espíritu, y al otro día sigue en los mismos problemas de seguir hablando mal, tratando mal, pateando al perro, al gato, tratando mal a todo el mundo. Entonces el problema radica en eso, en cuando el Espíritu Santo, porque creo que nosotros hemos vivido una experiencia personal con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te toca, te hace ver tu inmundicia, te hace sentir que te limpia, que te perdona, que te ama inmerecidamente, pero que te ama y te llena y que te usa y te hace buscar la santidad. Está claro, si es del Señor eso va a ocurrir. Y va a pasar, aquí lo dice claramente, entre otras cosas, si de verdad estamos llenos del Espíritu, lo hemos mencionado antes, cómo termina el capítulo. Entonces vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, vamos a cantar y alabar al Señor en nuestros corazones, y vamos a dar siempre gracias al Señor y al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay un fruto que se manifiesta claramente porque es de Dios, y si no, lo único que sería es un emocionalismo sin más, que cuando se pasa es como el carnal, el hombre que ha bebido más de la cuenta, que incluso cuando ha bebido más de la cuenta parece por un momento que olvida sus problemas, pero cuando desaparecen los efectos de ese alcohol está más angustiado que antes. Lógicamente, si alguien dice que ha tenido una experiencia poderosa con Dios, con el Espíritu, y luego está exactamente igual o peor, yo lo único que puedo decir es, bueno, has tenido una experiencia psíquica, emocional o lo que sea, pero eso no es del Espíritu. El Espíritu produce un cambio. Y uno de esos cambios son estos: alabanza, adoración, santidad, comunión verdadera con Dios. Dice eso, ¿no? Sí. La manifestación del Espíritu es para provecho. Claro. El Espíritu solo se manifiesta si va a haber un fruto. Si lo leemos al revés, es lo que estabas diciendo tú. Sabemos que es del Espíritu porque hubo fruto en lo que Dios actuó. Si no, no ha sido el Espíritu el que ha actuado. Y lo que se produce también es una actitud de gratitud en el corazón de las personas. No hay crispación, hay paz, hay gozo, hay los frutos del Espíritu en la vida de las personas. Y si no, es otra cosa. Dice la palabra que Satanás se viste de ángel de luz, y entonces hay que tener cuidado. Y por eso la gran medida, o la medida buena que nos marca la palabra es: por los frutos conoceréis, y el Señor lo dijo así, ¿no? Vais a conocer si es mío en que hay el fruto oportuno. Oh, esto de dar gracias a Dios en todo, pues realmente es un milagro, ¿no? Dice que dar gracias a Dios siempre, además, siempre, siempre. Para mí es uno de los frutos continuos, también perenne. Hay varios frutos perennes del Espíritu Santo. Sí. Perennes que deben de ser perennes, ¿no? Frutos de labios de oración o las intensar es un fruto perenne, ¿no? Como por ejemplo estar siempre gozosos, es un fruto perenne, porque siempre estar gozoso, y el gozo del Espíritu Santo es el segundo fruto más importante del Espíritu Santo. Pero no se puede dar gracias a Dios siempre y en todo sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios por las tribulaciones, por las persecuciones? Sin embargo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, puedes efectivamente dar ese fruto de gratitud al Señor, esa oración de gratitud, ese cántico de gratitud al Señor en cualquier situación, aunque sea adversa. Ahí es en donde realmente se ve la obra del Espíritu Santo. Porque da gracias al Señor cuando, por ejemplo, nos ha sanado. Pues bueno, pues es muy fácil. Es fácil, no, está chupado. Es que la fe se ve, en verdad, en los momentos difíciles. Ahí está, ¿no? La verdadera Pero no fe. también, y no solo la fe, sino ese dominio propio y el amor. El amar, el seguir amando al Señor. Y el darle gracias por las situaciones difíciles, por la tribulación, nos puede llevar claramente a haber entendido que todas las cosas ayudan bien a los que aman al Señor, y que el Señor no permite nada que no podamos soportar, y que el Señor no permite que nos suceda nada que no sea en nuestro bien, porque Él es amor y nos ama con amor eterno. Por lo tanto, tiene algún propósito cuando permite
permite en nuestras vidas tribulación, angustia, persecución, pues escasez, lo que sea que nos venga. Y ahí Pablo nos da una enseñanza constante de, bueno, pues de gratitud en todo. Y sé estar en escasez, sé estar en abundancia, he sido muchas veces apaleado, apedreado, y en todo estoy sobrado. Y enseña y estimula a que seamos agradecidos en medio de la tribulación. Primero porque los mismos padecimientos están sufriendo otros hermanos, porque Cristo nos prometió padecer, no nos prometió un crucero de placer. Y segundo, porque esos padecimientos, por lo que padeció, aprendió la obediencia a Jesús. Imagínate nosotros si necesitamos más aprender la obediencia que Él. Pero yo entiendo que este milagro de dar gracias a Dios en todo y por todo, solo después de ser llenos del Espíritu Santo. Y para mí creo que es una victoria, un triunfo tan grande poder dar gracias cuando nos critican, nos calumnian, nos persiguen, nos vituperan, cuando nos engañan, cuando nos roban. Madre mía, ¿sabes lo que duele que te roben? ¿Verdad? ¿Cómo duele? No se te han tocado ahí. Y el Señor Espíritu Santo. Y luego, ¿qué sucede? Dar gracias y tú sigues en gozo y en paz. Y no entra ninguna raíz de amargura. El enemigo no puede tocarte por cumplir esa gratitud en cualquier situación. Bien, se nos está yendo el tiempo, se nos fue del tiempo, mejor dicho. Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ramón, muchas gracias. A ti también, Ángel Luis Álvarez, muchas gracias. Y a todos ustedes también gracias por estar y recordar el consejo del apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos para que el Espíritu Santo provoque en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu, las buenas obras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y Dios mediante nos volvemos a encontrar la semana que viene. Seguimos con el libro de Efesios. Vamos a entrar en un aspecto muy importante del libro de Efesios que tiene que ver con la relación que tenemos que tener con el prójimo y la comparativa que hace Dios en esa relación de entre Jesús y la Iglesia. Que el Señor les bendiga.